Thank you. Un petit mot pour me présenter. Chantal Partamian. Je suis responsable de traitement des films et de l'audiovisuel à la Cinémathèque québécoise. J'ai eu l'honneur de faire partie du comité de sélection et d'être parmi vous. Donc, pour ce panel, rendre visible comment le cinéma devient objet de mémoire. C'est à travers 3 démarches distinctes que ces présentations explorent comment les archives filmiques peuvent être utilisées pour interroger, reconfigurer et réactiver des mémoires souvent oubliées ou effacées. Elles soulèvent également des questions liées à l'accès, à la réutilisation et à la réinterprétation des images, tout en mettant en lumière les enjeux de la mémoire collective et de la responsabilité envers le passé. Notre première intervention est de Nour Awaïda. Nour est réalisatrice et programmatrice de films. Ses films expérimentent diverses formes d'écriture de fiction au cinéma. Elle forme avec Mira Adoumiye et Karine Doumet le collectif de Comité du Camélia. Elle fait partie du comité éditorial de Hors-Champ, la revue de cinéma en ligne basée à Montréal. Elle a été entre 2018 et 2023 la coordinatrice des partenariats, puis l'adjointe à la direction à l'association Métropolis Cinéma à Beyrouth, où elle a géré et développé le projet Cinémathèque Beyrouth. Elle enseigne la programmation de films à Beyrouth. Nour. Bonjour, je m'appelle Nour Awaïda. Je vais faire cette communication en français. Donc, penser à l'archive et au geste d'archivage est forcément accompagné d'une lourdeur, d'une absurdité et d'une urgence face à la destruction qui a lieu au Liban en ce moment. La destruction et la guerre ne sont pas choses du passé, mais une actualité violente qui bouleverse constamment notre rapport à l'histoire, à la mémoire et au présent. La campagne génocidaire menée par Israël à Gaza et son extension au Liban détruit autant d'immeubles, de villes, de lieux de vie et de rassemblement, de lieux culturels, d'archives publiques et personnelles. Je pense aux Arméniens en Artsakh qui, en septembre 2023, ont fui le nettoyage ethnique de leur territoire par l'Azerbaïdjan et qui, en fuyant, brûlaient systématiquement archives personnelles et publiques avant de partir. Il y en a aussi qui brûlaient leur maison pour que leur mémoire ne tombe pas dans les mains des Azéris. Ici, la préservation de la mémoire passe paradoxalement par la destruction de l'archive. Pour eux, vaut mieux tout brûler plutôt que céder cette mémoire. C'est dans le cadre de ce contexte que je pose ma réflexion aujourd'hui. Cette communication interrogera la manière avec laquelle le geste de réemploi dans le film Topologie d'une absence de Rami Sabbar et Sharif Sahnaoui agence disparition et apparition pour cartographier une absence qui devient la forme structurante d'un territoire caractérisé par la destruction et la perte. En 1920, des opérateurs des compagnies françaises, Gaumont et Pathé, sont envoyés au Liban pour documenter un pays pré-indépendance sous le mandat français. 100 ans plus tard, le cinéaste Rami Sabbar et le musicien Sharif Sahnaoui découvrent ces images et voient leur ville à travers le regard de ces opérateurs anonymes. Les conditions à travers lesquelles Sabbar et Sahnaoui ont eu accès à ces images sont précaires et circonstancielles. C'est dans le cadre d'une commande faite par le festival Ars Mondo, un festival interdisciplinaire d'art à Strasbourg, qu'ils gagnent un accès exceptionnel à ces archives pour en fabriquer une création cinématographique et musicale. Ceci donne lieu à Topologie d'une absence, un film de réemploi de 30 minutes réalisé en 2021. Le film est composé d'un montage d'images muets fait par Sabbar, accompagné d'une musique composée par Sharif Sahnaoui et 2 autres musiciens, Abed Baissé et Grégory Dargent. Lorsqu'on rencontre une image d'archive pour la première fois, beaucoup se joue dans ces instants où elle apparaît devant nous, éblouissante. Je pense sans cesse au moment où les 2 artistes ont découvert ces images. Sabbar décrit avoir été pris entre la fascination de leur présence et la frustration devant leur absence. Elles auraient dû accompagner l'hymne national à la télévision, dit-il en riant. Mais au fait, je les regardais comme si c'était des apparitions. Un miracle, s'exclame-t-il.
Nous sommes quelque part en automne 2020, quelques mois après l'explosion du port de Beyrouth le 4 août, qui a détruit la moitié de la ville en quelques secondes. Le cinéaste habitait à ce moment-là à Chypre, plus précisément sur la côte est de l'île, dans une maison au bord de la mer. Il n'était pas à Beyrouth lorsque l'explosion a eu lieu. Il était dans cette maison, qui fait face à la mer. Il regardait dans la direction de sa ville, localisée à quelques centaines de kilomètres vers l'est. Il faut l'imaginer donc devant son ordinateur, face à cet horizon, en train de visionner ces images. Et soudain, le port de Beyrouth lui apparaît. Comment ne pas chercher dans ces images les indices de l'explosion à venir 100 ans plus tard? Dans un texte où elle réfléchit sur son travail de montage, l'artiste Rania Stefan écrit « L'archive ne nous arrive jamais seule. Effectivement, on regarde toujours une archive à partir du présent, à partir d'un moment et d'un lieu donné. Cette localité spatio-temporelle informe notre regard et nous invite à penser aux conditions matérielles, historiques, politiques de la production, de la diffusion et de la préservation de ces images. Comment et pourquoi ces images sont-elles arrivées vers nous? Et par quelle série d'événements heureux ou malheureux sommes-nous amenés à rencontrer ces copies, ici et maintenant? Les images réemployées dans Topologie d'une absence sont fabriquées par des opérateurs de compagnies cinématographiques françaises, dans le but de documenter la présence, ou plutôt l'hégémonie, de l'Empire dans ces territoires occupés. Ces bobines sont préservées, restaurées, numérisées, indexées et stockées dans leurs archives en France. Les images en mouvement du Liban et de Beyrouth de cette époque, qui survivent encore, se trouvent entre des archives de compagnies privées, des archives familiales, des collections personnelles et des archives d'associations alternatives non gouvernementales, dispersées ici, là-bas et ailleurs. Ces images circulent très peu et ne font pas vraiment partie de notre mémoire collective de ces lieux. C'est la raison pour laquelle la rencontre avec ces images-là produit un sentiment perplexe. Nous sommes pris entre la surprise qu'elles existent et l'aliénation face à l'apparition d'une ville qu'on ne reconnaît pas. Pour réaliser cette commande, une sélection d'images de la part de Gaumont Pathé est envoyée au cinéaste à travers le festival à Strasbourg. Il n'a jamais été en contact avec la compagnie, ni avec ses employés, ces individus qui s'occupent des images qui lui ont été confiées. Cette sélection était composée de fichiers de basse qualité avec des timecodes brûlés dans le cadre. Les scans en haute résolution n'ont été envoyés qu'une fois le montage terminé et sur réception des timecodes exacts utilisés dans la version finale du film. Le cinéaste reçoit une seule directive, très ambiguë et légèrement inquiétante. On lui demande de ne pas dénaturer ces images. Quelle menace constituait Sabbar et Sahnaoui à ces images-là? Ils ont bien eu accès à ces archives, mais cet accès est si conditionné et opaque qu'il ne fait que souligner l'aliénation déjà ressentie face à elles. Dans son livre Le bizarre et l'omineux, The Weird and the Eerie, l'écrivain et le philosophe Mark Fisher décrit le sentiment du bizarre, the weird, comme, et ici je cite, une forme particulière de perturbation. Ce sentiment implique une sensation d'erreur, en anglais il utilise le mot wrongness, une entité ou un objet bizarre et si étrange qu'il nous fait sentir qu'il ne devrait pas exister, ou du moins qu'il ne devrait pas exister ici. Dans un contexte où l'absence est la constante, c'est la présence qui surprend. Dans ce sens, ces images sont bizarres. Elles ne devraient pas exister, ou au moins, si elles existent, ce n'est pas à travers cet accès circonstanciel, conditionné, qu'on devrait pouvoir les rencontrer. Pour matérialiser cette étrangeté, le film débute avec une série d'images de lieux vides. Des rues, des squares, des halls, ces endroits qui sont normalement des lieux de rassemblement, apparaissent sans aucune présence humaine. Pour revenir à Mark Fisher, il définit l'omineux, the eerie, comme étant le sentiment produit par l'absence de quelque chose qui devrait autrement être présent. Les ruines et les lieux vides en sont les meilleurs exemples. En commençant sur une série de plans d'espaces vides, le film transporte sur l'écran l'aliénation ressentie face à la découverte des images de Beyrouth. Et nous voilà submergés par un sentiment omineux. Quelle catastrophe prévoit ces images?
Petit à petit, les lieux dans le film commencent à se peupler. Ceux-ci prennent forme à travers l'œil de l'occupant. Voici un individu en costume d'explorateur perché sur la côte nord de la corniche de Beyrouth. On reconnaît le rocher de Raouché, un des rares monuments de la ville qui traverse le temps inchangé. La plupart des autres espaces filmés ne sont pas très reconnaissables et ont disparu ou drastiquement changé à travers les années. Paradoxalement, la possibilité d'une identification avec ces lieux diminue au fur et à mesure que la ville se remplit d'individus. On se rend compte qu'on regarde la ville à travers le regard de l'étranger, un regard qui dépouille ces espaces de leur familiarité. Ceci contraste avec la réaction attendue face à ce genre d'archives. À première vue, ces images, de par leur éblouissante présence, peuvent provoquer un sentiment de nostalgie envers une ville moderne et ordonnée. Les opérateurs forcent de montrer la valeur touristique du pays, les transports en commun, l'avancement technologique et la modernisation des infrastructures publiques et privées dans le Liban des années 20. Ceci contraste avec l'expérience qu'on a de Beyrouth aujourd'hui, celle d'une ville chaotique où la corruption est le seul mot d'ordre qui perdure à travers les dernières décennies. Sur le coup, ces images peuvent rendre nostalgique à une période où les choses semblaient mieux fonctionner, invisibilisant les rapports de force et d'exploitation sous-jacents. Topologie d'une absence va à l'encontre de cette nostalgie pour souligner la brèche qui existe entre nous et cette image de la ville. En se concentrant sur l'étrangeté de la présence de ces images, le film révèle que ces images ne peuvent pas être nos complices dans un renouement avec un certain passé, nous rappelant que le cinéma est aussi une technologie venue avec le colonisateur, que c'est un des multiples outils de contrôle et de domination. De la même manière qu'il scrute les images du port en 1920 pour les indices de l'explosion à venir en 2020, le Sabor nous invite à chercher les traces de la violence latente que portent ces images. Dans un texte écrit le 14 août 2020, 10 jours après l'explosion, l'écrivain Tarek Abisamra décrit l'écho de l'explosion comme résonnant à la fois vers le passé et vers l'avenir. Car cette catastrophe est à la fois un souvenir et une prophétie, écrit-il. Ce mouvement avant-arrière provoque, comme le décrit la chercheuse Rada Sayer, une inversion des temporalités. Pour elle, chaque catastrophe, lorsqu'elle survient, actualise cette inversion et lui donne une nouvelle impulsion. Elle écrit dans un texte où elle réfléchit autour de son geste d'écriture de fragments poétiques intitulé « La fin du monde a déjà eu lieu ». Je cite « Nous étions tous dès lors, en référence à l'explosion du port, les témoins prophétiques de la catastrophe, unis par ce sentiment ultime de la fin du monde qui nous précède et nous succède. » Vers le milieu du film, une image surgit. Une image vidéo, les pixels attestent, en couleur, vient rompre avec le noir et blanc des images de Gaumont-Pathé. Ce plan dure quelques minutes et est suivi par une image en noir et blanc d'une mer et d'un horizon aussi tourné en numérique. J'aimerais lire un extrait d'un entretien réalisé avec Rami Sabbar en 2021 autour de son film. Je cite, « En pensant à la façon dont je voulais les aborder, je me suis dit que je ne voulais pas les traiter comme des images du passé, comme des archives. Je voulais plutôt m'imaginer qu'elles appartiennent au présent. Et tout ce que nous vivons maintenant est le futur de ces images. Je ne voulais pas porter un regard nostalgique sur elles, sentiment qui peut facilement vous submerger devant ce genre d'images. Ça m'a aussi permis d'éviter de les regarder sous une lumière nationaliste. Et pour essayer de me convaincre que c'était bien des images du présent, j'avais l'impression de devoir les juxtaposer à des apparitions venues du futur. Je cherchais des images de notre présent, qui seraient donc le futur des images du film. Je voulais une image spectrale qui contienne une présence et une absence en même temps. Alors j'ai passé beaucoup de temps à Chypre l'an dernier, dans une petite ville côtière à l'est. J'ai filmé la mer parce que je savais que Beyrouth était de l'autre côté. Ces plans de la mer me faisaient beaucoup d'effet, surtout après tout ce qui s'était passé au Liban l'année précédente. On ne voit pas Beyrouth, mais on sait qu'elle est là, de l'autre côté de la mer. Après avoir trouvé ce plan, je me suis dit qu'on avait besoin de quelqu'un qui le regarde, un champ contre champ. Donc,
Je savais qu'il y aurait une série de portraits de gens regardant la caméra comme s'ils regardaient la mer. Et quand j'ai rassemblé les images, Sharif Sahnaoui s'est dit, après avoir vu ces apparitions du futur, que ces portraits ne pouvaient pas rester intacts, qu'il fallait qu'ils soient affectés par ce qu'ils avaient vu. Il a alors suggéré qu'on intervienne sur les images. Ces deux plans de mer, donc fin de citation, ces deux plans de mer viennent d'un autre temps et d'un autre espace. Ce sont surtout des plans fabriqués, non pas par le regard de l'occupant, mais par l'habitant de cette ville, le cinéaste lui-même. Ces plans agissent tels des intrus, qui rendent, suite à leur apparition dans le corps du film, la manipulation possible. Ces deux plans sont suivis d'une série de portraits, qu'on voit à l'écran, montrés l'un à la suite de l'autre, répétés 3 fois chacun. À chaque répétition, l'image se disloque. Les couches qui la composent glissent. Ils sont contaminés par la vision de la mer qui leur vient du futur. Par cette déformation, les portraits du passé peuvent exister dans le même espace temporel que les images du présent. Le champ contre champ prend tout son sens. Les temporalités se regardent de la même manière que les individus filmés nous regardent à nous à travers l'objectif de la caméra. Lors d'un échange avec le cinéaste, il décrit l'explosion du port comme un moment où les éclats de verre dispersés par l'impact pénètrent et se logent dans nos yeux. Ces éclats flottent pour toujours dans nos rétines et changent à jamais la manière dont on voit les choses, nous permettant de pressentir et de déceler les couches d'histoire latentes que contiennent ce genre d'images. Dans la dernière séquence du film, une danse chorégraphée nous est donnée à voir. Le montage dénature le mouvement naturel de la danse à travers des coupures brusques, des répétitions et des ralentis. Le film impose son propre rythme à ces images, qui semblent être sorties d'un univers très différent du reste des images du film. En effet, le paysage en arrière-plan rappellerait plutôt un paysage alpin suisse qu'une vue montagneuse du Mont Liban. La musique de Sahnaoui, Baissé et d'Argent nous emporte et ouvre l'image à la réception d'éléments venus d'un autre temps. En sous-impression très lente, des couleurs apparaissent, un mouvement en ralenti. On reconnaît la forme d'un visage, puis d'un autre. On comprend qu'on est face à une foule qui elle aussi danse. Cette fois-ci, la danse est fluide, les corps en synchronicité, en extase collective. Ce mouvement qui surgit du présent rend les couches temporelles visibles, les matérialisant à même l'image. Le temps se plie sur lui-même, confirmant que ces archives ne peuvent être perçues que dans leur relation au présent et au futur. La présence de cette foule dansante est juxtaposée à l'absence portée par les images d'archives. Le film nous invite à regarder ces archives à partir de notre présence devant elles, et non à travers de leur absence de notre mémoire collective. On regarde l'archive de par notre présence ici et maintenant, nous tous les survivants, épargnés par les catastrophes de l'histoire. Et pour finir, je vous laisse avec la dernière séquence du film. Merci. On peut lancer là.
Genealogy and preservation of secondhand films in Latin America. Carolina Capa introduces Secondhand, a digitization and research project aimed to preserve films in need of care and access. She will be presenting in Spanish. Carolina Capa is a film archivist, professor, and researcher. She led the preservation project Nitrato Argentino on the collection of surviving films of early Argentinian cinema, published in a book and an open access website. She was head of film preservation at the Museo del Cine in Buenos Aires and at the Cinemateca Boliviana in La Paz. She participated in diverse restoration and archival projects together with Latin American and Spanish archives and universities. She is the head of research department at the Elias Cuereta Cine Escola, where she also coordinates Secondhand, a digitization and research project on reused films made in Latin America and Spain. I'm very excited to hear you. Okay. Thank you, Chantal, for the presentation. Thank you, the committee, for the selection, and all of you for all the questions and ideas that are having discussions these days. Thank you to Julia and Leo for the technical arrangements of everything. That it's been absolutely fantastic. And also, as Chantal said, I am going to make this in Spanish. So thank you also to the translators that are doing an amazing work. And this goes like this. Yes. En su libro de 1964, Film Begets Film, Jay Leida afirmó: «Qué extraordinaria recopilación hará Cuba algún día». Su observación resultaría profética. Cuando Leida escribió estas notas, no había visto las películas de reutilización que se crearían durante el proceso revolucionario en Cuba y que sería de vital importancia para toda la escuela de collage y vanguardia política latinoamericana que se desarrollaría en la década del 60 y del 70. La técnica de reutilización de imágenes y sonidos se convertiría en una marca estilística y política en la región, un gesto anticolonial, como diría Jesse Lerner, una destrucción de la imagen que el neocolonialismo ha hecho de sí mismo y de nosotros, dirían Octavio Getino y Fernando Pino Solanas. La afirmación de Leida incluía una nota al pie que mencionaba, dentro de los ejemplos destacados de compilación de archivos, a El Negro, una película de Eduardo Manet, prácticamente desconocida en la actualidad, pero que había precedido al trabajo de Santiago Álvarez como coordinador del Departamento de Documentales del Instituto Cubano de Artes e Industrias Cinematográficas, ICAIC. Hacia 1969, Álvarez ya había realizado algunas de las películas más icónicas y que todas ustedes seguramente conocerán, como Now, LBJ o 79 Primaveras, que circularon incansablemente e influenciaron al resto de los emergentes cines revolucionarios. Pero ¿qué era esta película El Negro? Una pieza anterior a la consolidación de un estilo tan importante para la historia del cine. ¿Por qué no sabíamos nada de ella? Y acaso, como El Negro, ¿qué otras películas podría haber en los archivos sobre las que tampoco sabíamos nada y que podrían ayudarnos a pensar esta parte de la historia? Estas preguntas fueron puntos de partida para un proyecto dedicado a películas realizadas a partir de otras imágenes y sonidos en la región latinoamericana. El proyecto se desarrolla en la Elias Querejeta Cine Escola del País Vasco, España, una institución que fomenta actividades de preservación a través del Departamento de Investigación y de sus programas de formación en archivo, curaduría y creación. Cada año, desde 2018, 45 estudiantes procedentes de todo el mundo, pero mayoritariamente de Latinoamérica, trabajan en las aulas y laboratorios de la escuela creando, pensando y restaurando películas de forma interconectada. Este espacio consciente y explícitamente híbrido, donde la restauración se mezcla con la creación contemporánea, por lo pronto en las aulas y en los pasillos, no en las prácticas en sí mismo, es en este lugar en donde se desarrolla a segunda mano un proyecto de investigación que se ubica, sin embargo, muy cerca de otros proyectos archivísticos, ya que entre sus objetivos principales se incluye la preservación y acceso a películas previamente no preservadas.
Para realizar este proyecto fue necesaria la investigación desde ya sobre este tipo de cine, pero también la localización de los materiales para su preservación. Un paso esencial en este sentido fue la creación de convenios de colaboración con archivos cinematográficos como la Cinemateca de Cuba y el Arsenal, Instituto de Cine y Videoarte de Berlín, además de la Filmoteca Española y la Filmoteca de Galicia, con quienes colaboramos durante el primer año del proyecto dedicado al cine amateur gallego. Estos convenios incluyeron también a los derechohabientes de las películas cuando estuvieran localizados y todas las tareas diligentes de búsqueda en caso que no estuvieran. Los convenios establecen los términos para la realización de las tareas de acuerdo a las voluntades de todas las partes, incluyendo la cesión de derechos para el trabajo de preservación dentro de la escuela. El uso por parte de la escuela de los resultados de investigación con fines exclusivamente de difusión o educacionales, pero dejando, sin embargo, abierta la posibilidad de la explotación comercial a los archivos y derechohabientes que así lo quisieran. La digitalización y, en ocasiones, restauración de las películas bajo criterios normativos o estándares. Me va a interesar discutir brevemente este punto más adelante. Y la entrega final de todos los materiales digitalizados o restaurados a las instituciones y derechohabientes involucrados. Además del negro, como primer eslabón de una cadena incompleta, comenzamos a desandar proyectos de películas menos conocidas, creando una nueva genealogía, sin lugar a dudas parcial, de películas de reutilización latinoamericanas. Oración, 22 de mayo, La Paz o Made in USA aparecen entre las más de 15 películas que fueron digitalizadas o restauradas en el proyecto durante los últimos 4 años. Dentro de este corpus se destacan algunas constantes como el uso de un tipo de montaje revoltoso que pone imágenes y discursos en disputa y estilos narrativos semejantes, con imágenes que también solían repetirse entre las películas y que pasaban de mano en mano sin espacio ni intención de reclamar propiedad o autoría. Otras constantes en estas películas resultaron ser la aparición, y me gusta aquí que Nur también utilizó esta palabra, de mujeres cineastas cuyos nombres permanecían al margen. Las realizadoras de Oración, Miriam Talavera y Marisol Trujillo, Josefina Jordán detrás de Cine Urgente, Christine Trautmann como realizadora en Perú, y la aparición más significativa de María Elena Mazzolo, realizadora de La Paz, una película totalmente desconocida, pese a haber formado parte, haber sido realizada por uno de los grupos de cine político militantes más importantes de Argentina, incluso del mundo, el grupo Cine Liberación, liderado por los ya mencionados Getino y Solanas, directores de La Hora de los Hornos. Estas presencias se revelan ahora, luego de haber permanecido enmascaradas detrás de la realización colectiva, como proponía el trabajo de ICAIC, o de los colectivos, como por ejemplo Cine Urgente, aunque en otras ocasiones son nombres que permanecieron resguardados por motivos de seguridad, como es el caso de las prácticas clandestinas de grupos como Cine Liberación. Pero también aparecen porque las condiciones históricas han cambiado y son las miradas del presente las que permiten que se revelen. Si estas películas han permanecido también ha sido si estas películas han permanecido ocultas, ha sido también por falta de valorización que las ha considerado películas menores. La crudeza de su realización, la urgencia de su acabado material, así como las denuncias abiertas contra regímenes totalitaristas, sea contra la Iglesia, sea contra los imperios económicos, sea contra los estándares del arte, dejaron a estas imágenes y sonidos a un lado de la historia y sin dudas también de la preservación. Precisamente las condiciones de preservación fueron otras de las cuestiones destacadas del trabajo, ya que todas las películas se encontraban, por un motivo o por otro, poco cuidadas. Cada caso fue diferente, pero en todo fue sintomático observar la falta de rigurosidad sobre aquello que sobrevivía dentro de los archivos. Las dos películas más conocidas del corpus, LBJ y 79 Primavera, son las que mejor sobrevivían gracias a duplicados positivos contemporáneos.
Considerando la relevancia de la obra de Álvarez, es entendible que haya habido una decisión de preservación continua a lo largo de los años como una tarea prioritaria del archivo. Lamentablemente, estos duplicados fueron copiados, incluyendo los desgastes de materiales anteriores, como marcas de reparaciones, empalmes y degradaciones de generaciones previas, siendo poco ideales, incluso ellos también, como elementos de preservación. Pero mucha peor suerte corrieron el resto. En el caso de El Negro, el mejor material conservado en Cuba era un duplicado positivo de imagen sin sonido, que solo pudo ser completado gracias a una copia de proyección encontrada en el BFI. En el caso de Oración, sobrevive una única copia de proyección afectada por el síndrome del vinagre. Sin la relevancia de la obra y la figura de Santiago Álvarez, tal vez esta desatención institucional haya estado vinculada con un rechazo a la posición abiertamente crítica contra la discriminación racial del negro, o el exilio temprano de Eduardo Manet, su realizador, a París, o el hecho de que Oración haya sido dirigida por 2 mujeres y un técnico, Pepín Rodríguez, uno de los más grandes expertos en el uso de la optical printer en Cuba. La Paz y Descomedidos y Chascones representan la supervivencia pese a todo. La Paz existe en una única copia de proyección desgastada, realizada en 1968 para denunciar los actos de la dictadura de Juan Carlos Onganía en Argentina. Sus negativos y todas otras copias desaparecieron. Descomedidos y Chascones debía estrenarse en salas chilenas el 11 de septiembre de 1973, el mismo día del asalto al Palacio de la Moneda y de la muerte de Salvador Allende. Los negativos de las películas viajaron al exilio, como muchos realizadores chilenos de entonces, y permanecen hoy con paradero desconocido. Solo parecerían sobrevivir 2 copias de primeras generaciones, una en Arsenal y otra en Cineteca Universidad de Chile, pero que no son idénticas y tienen diferencias en el montaje. Hay otras películas que están en los archivos, pero que no sabemos casi nada de ellas, y es muy difícil hoy en día determinar el estatus de su preservación. Made in USA, película realizada por Christine Trauman y Kurt Rosenthal en 1974 sobre el golpe del 73 en Chile, se conserva en una copia incompleta y desvanecida al magenta. ¿Quién tiene la culpa del grupo Cine Urgente? Se conserva en una aparente copia de proyección. En ambos casos se trata de películas que ni siquiera recuerdan las personas que participaron en su realización y que todavía continúan vivas y que les hemos podido consultar, y sobre las que no sabemos casi nada de su circulación. Películas a todas luces abandonadas y con historias que permanecen, no solo sus materiales, sino también las historias incompletas. Surgidas de la necesidad de conectarse con las sociedades cada vez más empobrecidas y oprimidas de la época, estas películas fueron realizadas bajo condiciones de dificultad. La carencia de recursos técnicos llevaba a las cineastas a reutilizar equipos descartados por la industria. La urgencia la llevaba a trabajar con cualquier material que estuviera a disposición, como imágenes de revistas, televisión, noticieros cinematográficos o mismo otras películas. Todo esto sin pedir permiso y habitualmente obtenidas a través de operaciones ilegítimas. En muchos casos se trataba de producciones autofinanciadas y en otros se trataba de trabajos realizados por cineastas perseguidos que se reunían a trabajar en sótanos, garajes o áticos. Si esta pobreza de recursos definió un estilo y un discurso propio, creemos que también habrá participado en las condiciones de su circulación y subsistencia. Estas películas han vivido derroteros de dispersión y pérdida, del mismo modo que sus cineastas se vieron forzados a vivir en la clandestinidad, a marchar al exilio o que fueron encarcelados. Son películas que fueron censuradas, decomisadas por las fuerzas de seguridad. Otras fueron destruidas voluntariamente por las familias por motivo del miedo. Copias que se perdieron en las rutas migratorias de sus cineastas o tras una proyección improvisada. Cuando sobrevivieron, muchas lo hicieron en el extranjero, donde fueron resguardadas por entidades o individuos que formaban parte de una red solidaria de intercambios, casi siempre mediadas por un cierto grado de informalidad que dificulta que hoy en día podamos conocer de manera específica su procedencia. De todo este cine de vanguardia política latinoamericano, pareciera entonces que se conserva una pequeña parte de aquello que fue,
y que además no se conserva lo que sería la obra en su estatus original. Copias malogradas, incompletas, restos de materiales de películas nunca terminadas, rara vez se conservan originales. Aquí, Leo, I wanted to ask you if you could turn on the sound in this moment. Just to listen a little bit. No, it's over. Okay, that's it. No problem, no problem. Al momento de preservar estas películas hoy, no solo nos preguntamos por las condiciones materiales, que es un poco lo que he estado explicando hasta ahora, sino también por las legales, y esto en continuidad también con el excelente panel anterior. Si el cine crea un nuevo cine, en este caso para desmontar el significado de las imágenes, sin dudas también buscaba cuestionar la figura del autor y el sistema de propiedad de las imágenes. Pero preservarlas hoy significa trabajarlas, incorporarlas dentro de un marco legal nuevo, uno donde emergen nuevos derechos de reproducción y nuevas necesidades de explotación comercial, incluso para la sostenibilidad económica de los propios archivos o de sus legítimos derechohabientes. Tras una proyección reciente de La Paz, la familia Getino Mazzolo recibió el pago de 100 euros en concepto de fee por la proyección de la película en Berlín. Estela Getino, hija de María Elena Mazzolo y Octavio Getino, dijo nunca haber imaginado que podían llegar a recibir pago de derechos por las películas de su mamá, ya que nunca recibieron nada de las películas de su papá, bastante más conocidas y populares. De alguna manera, este pago simbólico actuó como reparación histórica frente a la ausencia de Mazzolo como directora de cine argentino. Y si sucede así, es precisamente por este sistema actual de pago de derechos de reproducción en archivos y en cines en el circuito comercial. Sin embargo, nos preguntamos y nos seguimos preguntando, ¿cómo podemos respetar el marco de actuación de estas películas originalmente realizadas en estos contextos de urgencia y subversión de un sistema cuando son preservadas hoy? ¿Es ético aplicar sobre ellas convenios y términos de uso que nunca supusieron en su origen? Todas las películas que están viendo, los fragmentos, son parte de este proyecto. Algunas de ellas, como Made in USA, aquí en imagen, todavía las estamos trabajando este año y esperemos concluir pronto. Para terminar, así como hemos visto que las condiciones de producción y de subsistencia son aspectos necesarios para interpretar estas películas, también quisiera mencionar el espacio y las personas que trabajaron en su preservación digital actual, ya que también allí surgieron preguntas relevantes que moldearon el trabajo. De las 24 estudiantes que participaron en el proyecto durante sus 4 años de existencia, 22 son originarias de Latinoamérica, de países como Brasil, Argentina, Perú, Chile, Colombia y México, además de mí misma, que soy argentina. La mayoría veníamos de trabajar o vincularnos con archivos cinematográficos de nuestros países. Veníamos de entender que son unas pocas, muy pocas y selectivas, las películas que logran sobrevivir en archivos cinematográficos desfinanciados, sin escáneres propios, sin trabajadores con continuidad laboral, sin depósitos con climatización adecuada. La vida de las películas allí, y ya no solo las militantes o las películas de vanguardia, sino todas, corren un enorme riesgo. Sabíamos también que cuando alguna de ellas regresaran a sus países de origen, no sería posible disponer de un escáner 24 horas, 7 días a la semana, ni de cintas LTO para almacenamiento digital, seguro, ni softwares de restauración digital con precios prohibitivos. Así, nuestro cuestionamiento a los estándares de preservación actuales se convertía en un asunto central de todos los debates, pensando también que muchas de nuestras otras películas históricas nos van a llegar al presente también, igual que las películas militantes o de vanguardia, en copias únicas, incompletas, rayadas, miserables. La inquietud que surge al trabajar con estas películas y doblemente con las películas de estos países es que inevitablemente tenemos que pensar en formas alternativas de preservación. Resulta materialmente imposible
preservar el cine de nuestra región siguiendo las recomendaciones estándares de FIAF. No obstante, sí es posible muchas veces preservar de una manera diferente, cambiar la forma en que pensamos nuestros archivos y hacerlo desde una perspectiva situada que nos permita diseñar modelos alternativos de preservación, como pueden ser la construcción de escáneres propios o la digitalización con resoluciones de captura más bajos, o la eliminación de los trabajos de limpieza digital y la aproximación a las huellas de las películas como documento. De alguna manera, estas películas y estos contextos nos ayudan y nos invitan a pensar en continuidad con aquellas cineastas revolucionarias con las que también estamos trabajando, que conscientemente crearon un estilo y una manera de hacer cine que renunciaba a la maestría para celebrar una forma de cine nuevo. Para terminar, dejo aquí la enorme lista de personas que me han acompañado, que me siguen acompañando en este proyecto como agradecimiento y también, por supuesto, como manera de que los conozcan y que los tengan ahí, porque yo de alguna manera simplemente estoy siendo vocera de todo el enorme trabajo compartido aquí con mis compañeras. Muchas gracias. Thank you, Carolina. For our third presentation, based on the experience of the Cinemateca de Bogotá, co-authors Ricardo Cantorbosa, Henry Caicedo, Luis Felipe Ragua, and Angelica Clavillo explore how tools like hackathons, AI, immersive media reshape conventional approaches to preservation. So they will present the archive as an open workshop, space for collaboration, creative reuse, and I leave you with Ricardo's presentation. Thank you so much. Thank you, Chantal. Gracias a todas y todos ustedes. Buenas tardes. ¿Podemos rodar el video, por favor? Pura Sangre es una película de terror colombiana de 1982, dirigida y escrita por Luis Ospina. La película puede ser considerada una de las primeras producciones cinematográficas colombianas que se centran en el tema del vampirismo, contando la historia de un anciano que padece una extraña enfermedad y que requiere constantemente de la sangre de niños y adolescentes para poder sobrevivir. En la Hackathon Pura Sangre Descartados, realizada en 2019 como homenaje a la memoria de Luis Ospina, apenas un mes después de su muerte, durante la cual los participantes, de la mano del director de cine Jorge Navas y el artista sonoro Daniel Giraldo, tuvieron la posibilidad de manipular y experimentar con los descartes en 35 milímetros de la película, emprendiendo el reto de apropiarse del material, creando nuevas piezas audiovisuales y nuevas formas de ver la historia. La Cinemateca de Bogotá, reinaugurada como Centro Cultural de las Artes Audiovisuales en 2019, actualmente con 54 años de historia, ha explorado miradas y aproximaciones contemporáneas del archivo a través de procesos colaborativos de creación, reutilización y experimentación, ampliando la mirada y la aproximación a la memoria audiovisual en diferentes formatos y soportes, potenciando su circulación y apropiación, generando nuevos patrimonios como resultado de prácticas expandidas, la cultura digital y la interdisciplinariedad. Durante estos últimos años nos hemos preguntado cómo crear ejercicios de memoria desde la experimentación audiovisual basada en el archivo. ¿Es posible pensar el archivo por fuera del archivo, tal vez como un taller abierto?
Procesos como los que vamos a presentar a continuación han integrado metodologías como hackatones y maratones creativas, herramientas como la inteligencia artificial, el machine learning, los algoritmos, el software libre y formatos como las videoinstalaciones, el mapping o contenidos para domo, entre otros, promoviendo ejercicios de creación, memoria y preservación. En el año 2030 sufrimos un golpe que casi nos lleva al fin. Desde nuestro sol, una tormenta solar golpeó a la Tierra y llevó al mundo a la oscuridad. En Bogotá la gente entró en pánico y el pánico los llevó a respirar más y más rápido. Bogotá 2036 fue un espacio de creación y experimentación cuyo punto de partida fue el largometraje colombiano Bogotá 2016, ganador de una de nuestras convocatorias de creación en el año 1999 y estrenada en el año 2001. Bogotá 2016 es una obra que hace parte de la colección fílmica nacional de la Cinemateca de Bogotá. Partiendo de una visión futurista de la ciudad, mediada por enfermedades, hackers, realidades mixtas, adicciones a la pantalla, dispositivos y cámaras oculares, en esta maratón de creación, los equipos contaron con la asesoría conceptual y técnica de un grupo de expertos en archivo, creadores de la película como Pablo Mora, Alessandro Basile y Marianeila Santamaría, artistas visuales y sonoros. Tuvieron a disposición distintas fuentes y fragmentos audiovisuales y sonoros de material digitalizado de los descartes de la película Bogotá 2016 y documentos de archivo de señal memoria para desarrollar prototipos experimentales a través del audiovisual y los nuevos medios que derivaron en ensayos audiovisuales. Jorge Enrique Pulido presenta Noticiero Mundovisión. Más de 3.000 campesinos continuaban hoy concentrados en el Parque Central de Barranca Bermeja después de largos y tensos días de protestas por el abandono absoluto de sus municipios y zonas rurales. Pese al diálogo de los campesinos con el gobernador de Santander efectuado ayer, aún no se llegó a un acuerdo. 16 de enero de 1988. El Laboratorio de Inteligencia Artificial y Archivo 2021 tuvo como objetivo conocer de forma práctica y exploratoria las posibilidades computacionales con algoritmos de inteligencia artificial IA aplicadas a material de archivo. Se experimentó con modelos IA en texto e imagen para clasificar, organizar y encontrar nuevas posibilidades narrativas en la realización y montaje audiovisual. Para este laboratorio se dispuso de material audiovisual correspondiente al Fondo Programadora Jorge Enrique Pulido Televisión, en particular al noticiero Mundovisión y el programa Canal Abierto, producidos y emitidos en el año 1989. El Fondo Jorge Enrique Pulido Televisión 1979-1990 es uno de los fondos más completos existentes en soportes originales en formatos como video de 1 pulgada, UMATIC y cintas de 1 cuarto de audio. Entre las herramientas inteligentes exploradas tenemos estudio del texto mediante IA,
número de palabras, clases y familias semánticas, estudio de selección de fotogramas y clasificación automática, y tercero, detección automática de objetos mediante inteligencia artificial. El laboratorio de experimentación en 16 milímetros ofreció la posibilidad de explorar el lenguaje audiovisual a partir de un proceso de creación en formato fílmico en 16 milímetros. A manera de construcción colectiva, los participantes trabajaron en todas las fases de creación. Filmaron con la cámara Bolex en 16 milímetros, crearon de manera artesanal sus propias imágenes, revelaron de manera artesanal sus propias imágenes, realizaron el escaneo de las mismas y finalizaron con una postproducción enfocada hacia la instalación audiovisual en la Cinemateca de Bogotá. En la primera versión, en 2021, se propuso la construcción de un retrato colectivo alrededor del eje ambiental, una zona de espacio público de carácter patrimonial e histórico que rodea las instalaciones de la Cinemateca. Para la segunda versión, en 2022, se buscó desarrollar un proceso de experimentación y producción de imágenes en una línea de investigación denominada cinematografías crudas, produciendo imágenes y sonidos en soportes cinematográficos fílmicos, magnéticos y digitales para la puesta en escena de una obra performática, basados en un proceso de formación a modo laboratorio de estudio, en el cual no solo el tallerista formador comparte sus conocimientos, sino que contempla el aporte de sus participantes desde experiencias propias, la práctica con las herramientas de trabajo y en algunos documentos visuales y sonoros, los cuales se abordan de manera colectiva desde el enfoque de investigación-creación. Este proceso buscaba generar apropiación no tanto de material de archivo, sino también de los modos de creación, producción y postproducción cinematográfica en formatos análogos en hibridación con otros formatos. Visiones de Bogotá, Otredad e Insurrección fue una maratón creativa realizada en 2020 que buscó concientizar, visibilizar y propiciar una reflexión sobre lo marginal, lo limítrofe, la rebeldía y la insurrección. A partir de la obra literaria La Calle 10, publicada en 1960 por el reconocido escritor colombiano Manuel Zapata Olivella, es una novela que nos permite sentir las entrañas de una Bogotá de la época, lúgubre, decadente y catastrófica. Se propuso el desarrollo de piezas audiovisuales e interactivas con una expansión del relato y la narrativa de la obra. Este proceso se desarrolló de manera virtual en plena pandemia y culminó con la creación de un sitio web que compila el proceso y los resultados obtenidos.
Labóreme con la salida es el resultado de una aproximación audiovisual sobre lenguajes y herramientas para la creación sonora y visual a través de algoritmos y software libre propios del live coding. Con la complicidad del director de cine Lisandro Duque Naranjo, la Cinemateca de Bogotá dispuso su obra cinematográfica Favor Correrse Atrás de 1974 como elemento de partida para la experimentación y creación colectiva del nodo Top Lab Bogotá, con quienes se desarrollaron espacios de taller para conocer y apropiar la práctica del live coding a lo largo del año 2021. Favor Correrse Atrás hace parte de la colección fílmica nacional de la Cinemateca de Bogotá. Su restauración se realizó en coordinación con la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano en el año 2018. Esta obra cinematográfica fue declarada en el año 2001 Bien de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura y es una de las obras de la llamada época del sobreprecio. La película presenta los problemas del transporte urbano en Bogotá y las situaciones que dan lugar, las aglomeraciones y el ansia de las gentes por llegar a sus hogares o lugares de trabajo en medio de personas inescrupulosas que sacan provecho de la situación. Es una radiografía de la guerra del centavo entre conductores irresponsables que transitan en las calles dando pie a un sinnúmero de tragedias. Cada una de las obras producidas fueron concebidas de manera efímera debido a la naturaleza en directo del live coding. En este punto quisiéramos citar el concepto de cultura RAM propuesto entre 2005 y 2007 por José Luis Brea en su libro Cultura RAM, Mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica. Abro comillas. La cultura RAM es esa cultura que mira ahora menos hacia el pasado y más hacia el presente y la producción incondicionada del futuro, donde el tipo de memoria que produce la cultura no es tanto una de archivo, sino más bien y sobre todo una memoria de proceso, RAM, de interrelación activa y productiva de los datos. Una memoria de programa y procesamiento y no más una de archivo. Una memoria red y no más una memoria documento. Una memoria constelación, fábrica y no más una memoria consigna, almacén. Este tipo de memoria ya no enfoca singularidades únicas y repetibles, ya no se define mediante monumentos definitivos en lugares o escenarios de privilegio. Por el contrario, se dispersa y clona en todas las direcciones. Se reproduce y distribuye como un virus a toda su red de lugares, difundida como onda y eco, deslocalizada en una multiplicidad de no lugares, hacia los que fluye y desde los que refluye activamente en tiempo real. Cierro comillas. El cine en Colombia ha sido un mecanismo de diálogo con nuestra memoria, nuestra identidad e historia. Tenemos el convencimiento que es posible proponer un nuevo esquema de preservación que active mecanismos contemporáneos expandidos de diálogo en el presente y futuro, creando una preservación abierta con un pie en el archivo y con otro en la apropiación y en diálogo con nuevas formas de creación e investigación. Esta propuesta de preservación de archivo se basa en conceptos y prácticas como libertad, modificación, remediación, co-creación, colaboración, hackeo y performance, contrarrestando las complejidades de la propiedad intelectual, la dependencia tecnológica y la práctica del archivo. Vamos a ver una segunda obra realizada con el material descartado en 35 milímetros de la película Pura Sangre de 1982. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Que fue revoltente, se lo capturaron y lo condenaron.
Aproximaciones contemporáneas al archivo en la Cinemateca de Bogotá, Bogotá's Cinematheque, Contemporary Approaches to the Archive. Muchas gracias. Merci beaucoup. Thank you. Thank you so much. Carolina and Noor, if you would like to join us. So we'll open it to the public, but I was very curious about a couple of things, and like all these different archival material that could constitute like forms of historiographical interventions. But what I want to ask, and came up to me when you were talking, is all of the legal frameworks and the standards that that were mentioned, the standards of preservation and the legal frameworks for reuse. And I was wondering, maybe also in the case of Noor, like how do the films circulate today, based on also the conversations that we had in previous panels, by taking into consideration all the legal frameworks, of course. Yes. Sure. Yeah, so Topologie d'une absence is now circulates as a 30-minute film. So it was first commissioned for this festival, and that was in 2021. It was an online edition. They were supposed to do it in person, and then they didn't because of the pandemic. So that's why it was conceived as a cine concert. But because it was online, the musicians recorded the soundtrack and edited it. I feel like I'm talking to you. I don't know. Maybe I'm talking. Yeah. So they put it on the edit, and it was shown online at first. And this is also the reason why the film has no credits, actually. It doesn't have any title, it doesn't have anything. It starts and begins with the images. Then we actually wanted to show, when I was still working with Cinematheque Beirut, we wanted to show the film at a presentation in Berlin and in a festival, and then came the rights of what do we do, because the commission was for this one-time festival showing. And so a distribution company that works closely with Metropolis Cinema, it's called MC Distribution, they had to go through months of negotiation with Gaumont Pathé to get to an agreement for them to get the rights to distribute the film, because Gaumont Pathé also didn't want to deal with every request of screening that. And so now the rights for screening Topologie d'une absence are with MC Distribution. But yeah, I think that was the main. I don't know if anyone has any questions. You can't leave the floor to me. It's just going to be an ongoing set of questions otherwise. All right. Well, I was curious about also how you incorporated like new technologies in the process of memory making and identity making. And I was wondering if we can explore that a little bit. Like, in a lot of times when these conversations occur, it is problematized in a way where there is a little bit of fear-mongering as well, especially with AI and metadata and the manipulation of all of it. So perhaps if you can let us know. Una de las, I'm going to answer in Spanish. Una de las líneas, thank you. Una de las líneas de trabajo de la Cinemateca es un Media Lab en el cual trabajamos con audiovisual expandido y todo lo que tiene que ver con narrativas que integran el mapping, el contenido para domo, los videojuegos, y en metodologías de trabajo abiertas, colaborativas y participativas como las hackatones o las maratones abiertas. Entonces hay un equipo de expertos que, digamos, trabajan todo el tiempo con estos temas, y en algunos de esos procesos utilizamos el material de archivo como sujeto, digamos, de creación y recreación, en el que convocamos diferentes perfiles de creadores como artistas sonoros, artistas visuales, cineastas, profesionales de las ciencias humanas, para
generar nuevas historias a partir de materiales como descartes o archivos de un fondo de televisión de los años 60 y 70. Y en algunos casos los cineastas de las películas originales han participado en el proceso de creación de las maratones, como fue el caso de Luis Ospina en vida, o como fue el caso de los directores de Bogotá 2016, pero en otro caso es material que ha sido donado a la Cinemateca y con el cual nosotros tenemos el derecho o la autorización de utilizarlo de manera no comercial para fines de acceso, para fines de apropiación y para fines de circulación en los espacios del centro cultural. Thank you. And what about the legal frameworks in that case? Lo que te decía, en algunos casos los propios cineastas participan del proceso, entonces ellos están autorizando el uso I'm getting you in Spanish. de sus imágenes para los procesos, y en otros casos, en la donación que se hace del material, se deja esta autorización. Okay. All right. All right. I wanted to also discuss more the preservation processes and all the international standards that sometimes also are impossible for many archives to uphold. And what does that mean also when we are trying to become also sites of political resistance through the preservation of archives? So, and like the problematic of not upholding these standards, but also wanting to feel like we can still be worth of a certain status and connection and so on, and collaboration and partnerships, even if our standards perhaps are not up to par, maybe? So. Yes, well, yes, just as I said in the presentation, I mean, it's not a question of changing the standards, but of understanding that there are different ways of approaching preservation. And this is something that inevitably appears as discussions when working with small film archives and underfinanced film archives. So this is something that we like to work on this discussion. I don't have exact answers to that, and I do believe we have proposals. Like I was saying, like, okay, maybe we cannot clean digitally film because that's completely prohibited in terms of money cost. So then we could maybe approach to film in another way, or to interpret film in another way. So I insist, this is not saying, okay, the standards are not valid. This is at all what I meant. This is like trying to understand that there are different ways of approaching. And I believe this is a matter of preservation, but it is also a matter of circulation, because when the films go to festivals and enter the commercial circuit, these places are also responsible for allowing or inviting or being able and wanting to show films that are not suitable in the standards of preservation. So it's a dialogue that I think it's a combined problem. There's a question. Thank you very much. I was very inspired by all your presentations, but I have a question only for Carolina. First, if you could tell me more about the film El Negro, the Cuban film. And there's additional images, I think, illustrations, drawings around sort of slave labor or enslaved labor. If you can comment a little more about it, I'd never come across them. Second, my Spanish is not obviously where it should be, but I seem, and maybe you commented on it already in presentation, I seem to have recognized some images from one of the films, one of the women director in La Hora de los Hornos. I'm curious if there were, what kind of circulation there was in this particular context. And my last question will be based on your
last intervention, in particular in relation to some of the discussions on the code of ethics and so on. What would a code of ethics look like? Let's say a FIAF code of ethics look like if the kinds of problematics that you're raising right now were to be if we're to put it through that washing machine, what will come out of it? Okay, thank you, Abubakar. El Negro, it's I don't know exactly where the images come from. We got only an element from directly from the Cinemateca de Cuba. This is something that I didn't have the time to say it, but with Cuba we worked, they selected the elements in the sense of the best elements they have, and they send it and we work on them. So we couldn't do in-place research, so maybe there would be some responses to that question on where do the images come from if we were in Cuba, probably. But the film talks about very openly about racial discrimination in Cuba. It is basically made of images from different magazines, especially, we believe, American magazines. This is a 1959, 1960 film. And and it was just in the very, very beginning of the revolution. So we believe actually that this very open critique to the black racial discrimination in Cuba was a problem later for the film. La Paz, of course, you are right, there are images from Laura de los Hornos. This also I said, in this very partial and incomplete corpus, it was amazing to see how many images appear on the same films. And in the case of La Paz, there are images that are in Ollas Populares, another film by Cine Liberación, and Laura de los Hornos, and probably more that we don't know, but they shared workspaces, they shared the images, they shared everything. So this is accurate. And the third question is very difficult to answer. I mean, I don't really know. I mean, I think I haven't read. I'm eager to read the new one. I teach film restoration, and we work with the Code of Ethics and the digital statements and everything that FIAF produces in the classes. But maybe it should be something about what can we do if we cannot get that, no? And what can we do if we try, no? But I don't specifically know how to include something like that. I think specifically the digital statement, there are this very hard work on defining the difference, and Peter and Sean presentation yesterday exactly posed a question on that, on exactly defining the terms. And we are working on that all the time to say the things in the terms that are needed to be said. But as I said before to Chantal, I think that it's also a question of how the films circulate and how the films are accepted, not only the things that are being done inside the archives, but how the value is only possible in an interconnected place, no? Yeah. I don't know if I answered, but it's a very difficult question. I have a question for Ricardo, and it's going to be in Spanish. La pregunta es, trabajando de todo lo que nos enseñaste, que particularmente valioso, me pareció interesante tu comentario que justamente Luis Espina, para ser un cineasta muy comprometido en varios sentidos y obrando una obra tan importante como Santa Sangre, que dio los derechos para el material descartado, pero solo a un uso no comercial. Entonces, primera pregunta es, ¿tú crees que esta limitación fue porque todavía para ser una ópera tan icónica pensó que a pesar de esto no puede ser tan libre todavía, o si había en algún sentido una limitación por esa razón? Y segunda pregunta, si
ustedes han tenido materiales de este tipo, es decir, descartes de película que no forman parte de la película y por lo cual en términos general jurídicos podrían ser reutilizadas de una manera más libre. Sí, pues el primer comentario que quiero hacer es que Luis Ospina en vida decidió que todo su archivo personal fuera donado a la Cinemateca de Bogotá como parte pues de su memoria y de memoria del cine de Cali, una de las principales ciudades de Colombia y pues de la cinematografía del país por el impacto y la importancia que el grupo de cine en Cali, al que también pertenece Carlos Mayolo, Andrés Caicedo y muchas otras personas, hombres y mujeres, y fueron parte. Y pues creo que una de las formas de justamente dar a conocer y activar esa donación y ese archivo era permitir un acceso libre y en un espíritu libre en términos de creación como fue Luis, su vida y su cine y su legado. Entonces él mismo participó en la planeación de la película. Yo creo que él sí hizo una invitación a usar ese material descartado de su largometraje Pura Sangre con una intención pues muy abierta en términos de creación y experimentación, porque él mismo experimentó con géneros y con narrativas en sus películas. Y sí, la Cinemateca tiene, digamos, descartes de otras películas o material no, digamos, usado, sobre todo, por ejemplo, de becas de creación que nosotros entregamos, de estímulos para hacer películas y que es un material que en el mismo, digamos, acuerdo en el que se entrega el estímulo o el premio para hacer la película, pues está la posibilidad de usos y reusos y la circulación del material. I think we have time for one last question. I think we can call it. Thank you so much, everyone. Thank you.